honor de contar con la presencia del doctor Rodolfo Zanella, del CECADET, UNAM. El doctor Zanella nos va a hablar sobre catalizadores monometálicos y bimetálicos basados en oro. Es uno de los jóvenes investigadores de reciente adquisición, menos de 5 años en la universidad, y de los que más ha producido y ha estado desde un inicio en el proyecto de nanoestructuras de la UNAM, el proyecto Punta. Muchísimas gracias, Rodolfo, por estar con nosotros, y ya saben que los que no puedan estar con la imagen, tenemos nuestro seminario, va a estar todo grabado en la página web que ustedes ya tienen. Gracias por compartir este día con nosotros. Bienvenido. Gracias, Pati, muchas gracias. En otros metales, y voy a enfocarme más en la parte de la síntesis, los mecanismos de depósito, voy a presentar algunas caracterizaciones y voy a hablar algunos resultados someros, no todos, de actividad catalítica. Entonces, bueno, quisiera comenzar hablando hablando un poco del oro. Entonces, bueno, sabemos que el oro pertenece al grupo 1B, tiene una configuración electrónica que tenemos aquí, es un 5 de 10 6s1, pertenece al grupo, al grupo 1B y tiene un número atómico de 79. Entonces, el hecho de tener esta configuración electrónica, el hecho de ser un 6s1, le da efectos relativistas. Y entonces ahí vemos el efecto más importante que es conocido, que es una contracción, ¿no? Una contracción, si viéramos el tamaño del enlace oro-oro u oro-oxígeno, sería más pequeño de lo que si tomamos en cuenta el efecto relativista, que si no lo tomamos, ¿no? Y entonces, bueno, el tener o el estar influenciado por esas cuestiones relativistas le da una serie de características. Por ejemplo, el tener, entonces lo estoy comparando con la plata, que es un elemento que está en su mismo grupo, entonces tiene una alta afinidad electrónica, un alto primer potencial de ionización, una alta electronegatividad, una alta temperatura de fusión, ¿sí? Entonces también el oro presenta una alta resistencia a la oxidación. Entonces el único óxido que forma, que es el óxido de oro 3, es un óxido metaestable, puesto que su delta H de formación es positivo. Entonces no tiene ningún óxido estable. Todos sabemos que el oro es el metal más noble, entonces por eso es que en estado másico el oro no absorbe ni hidrógeno, ni oxígeno, ni otras moléculas, y es casi químicamente inerte. Casi, porque sí reacciona con el agua regia, afortunadamente, y forma el ácido cloráurico, que es la sal que muchos utilizamos para poder hacer reaccionar al oro, y también es soluble en cianuros, aunque bueno, el cianuro es un poco más complicado para trabajar. Entonces presento ahí el mapa de los metales que presentan actividad en catálisis heterogénea. Entonces eso es como estaba hasta finales de los 80, antes de que un japonés de nombre Haruta descubriera. Entonces, bueno, se consideraba que el oro era prácticamente inactivo en catálisis, ¿sí? Entonces, a finales de los 80, este japonés que les comentaba descubre que el oro soportado en forma de muy pequeñas partículas sobre un óxido, de preferencia un óxido reducible, y entendamos por un óxido reducible aquel que tiene carga variable. Entonces, por ejemplo, el óxido de titanio, el óxido de cerio, esos óxidos, el cerio y el titanio puede tener estados de oxidación 3+, 4+, entonces puede estar moviendo su valencia, entonces puede estar reduciendo. Entonces, en esas condiciones, el oro mostró que tiene altas actividades catalíticas. Y entonces, ¿por qué a finales de los 80, si la catálisis, al menos el concepto de catálisis, y que se ha estudiado la catálisis extensivamente es desde 1835, ¿no? Cuando Berzelius dio la definición de catálisis, y es más, la catálisis se utiliza desde hace miles de años, ¿no? En los procesos de fermentación, etc. Entonces, lo que pasaba con el oro es que toda la gente lo preparaba con un método clásico de preparación de catalizadores heterogéneos, que es la impregnación. Entonces, este método consiste básicamente en poner el precursor metálico, en este caso el ácido cloráurico, o sea, el precursor del que yo voy a tener al final el oro, y entonces gotearlo sobre el que va a ser el soporte, que en este caso es un óxido de titanio, un óxido de cerio. Y entonces, después el material, después de un tiempo de maduración en el que las especies del
el precursor reaccione con la superficie del soporte, se hace un proceso de secado y una activación, que es básicamente un tratamiento en una atmósfera controlada, ya sea de aire, de oxígeno, de hidrógeno, una atmósfera inerte, elevando la temperatura, ¿sí? Y entonces eso pues lo que provoca básicamente es la descomposición de los complejos que se depositaron inicialmente, y para obtener partículas, ya sea en forma de óxido o en forma metálica, ¿no? Entonces el problema que se tenía ahí era básicamente que no se tenía un control en la eliminación de los cloruros y de las especies sin interacción del oro, ¿no? Entonces eso generaba en la impregnación, generaba partículas relativamente grandes. Digo relativamente grandes porque son mayores a 10 nanómetros. Eso para algunas aplicaciones en óptica o en otros campos pueden ser suficientemente pequeños. Pero en catálisis se mostró posteriormente que solo las que son del orden de 2, 3 nanómetros, incluso de tamaños inferiores, pueden presentar efectos catalíticos, y son efectos catalíticos extraordinarios en catálisis, como por ejemplo catalizar a temperatura ambiente o a temperatura subambiente algunas reacciones, lo cual ningún metal puede hacer, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hizo Haruta fue proponer un método diferente de depósito de las nanopartículas de oro en el soporte. Entonces propuso el método de depósito-precipitación. Él lo llamó así, depósito-precipitación con hidróxido de sodio. Más adelante yo les voy a mostrar que en realidad el método o el mecanismo no es un mecanismo de depósito-precipitación, ¿sí? Entonces, bueno, lo que sabemos de ese método es que para tener partículas muy pequeñas, y en esta primera gráfica les estoy presentando el tamaño de partícula en función del pH de la solución. Entonces, bueno, es necesario que les explique en qué consiste el método. Entonces, el método consiste en poner en suspensión el óxido de titanio en una solución de ácido cloroáurico en agua. Después el pH se fija por medio de hidróxido de sodio. Entonces, recordemos, el ácido cloroáurico es un ácido fuerte, se disocia totalmente, entonces el pH inicial es un pH ácido, de alrededor de 2.2, 2.5. Entonces, cuando le ponemos hidróxido de sodio, pues ese hidróxido de sodio va aumentando el pH hasta donde nosotros queramos, ¿no? Y luego se hace un proceso muy importante, el más importante de este método, que es un proceso de lavado, es un lavado químico. Entonces, en ese lavado químico lo que se hace es suspender el material, ya una vez que se depositó el oro o los complejos de oro sobre el soporte, sobre el óxido de titanio, suspenderlo en agua, agitarlo y calentarlo, de tal manera que podamos eliminar las especies de oro sin interacción, pero también, un paso muy importante, eliminar los cloruros que se liberan de aquí. Ustedes ven que tenemos una especie clorada. Durante el proceso de depósito, más adelante les voy a explicar cómo se da, se liberan los cloros, pero esos cloros se pueden absorber en el soporte, y eso genera que cuando se hace este proceso, sobre todo el secado, pero sobre todo el tratamiento térmico, genere partículas. Si no se hace ese proceso de eliminación cuidadosa de cloruros, se produzcan partículas grandes de oro. Entonces, bueno, aquí les pongo calcinación. Ustedes dirán, bueno, se parte de una especie de oro 3. El oro 3, en principio, si yo quiero obtener nanopartículas de oro metálico, las voy a reducir, ¿no? Entonces debía de utilizar un reductor, ¿no? Siempre que se menciona calcinación, quiere decir un tratamiento térmico en aire o en oxígeno. Uno pensaría más bien un tratamiento térmico en hidrógeno, ¿no? Pero entonces aquí es una calcinación, que es un tratamiento térmico en aire, porque como les dije, las especies de oro 3 son muy inestables. Entonces el oro 3 simplemente al calentarlo se descomponen las especies de oro 3. El oro 3 busca electrones del medio, que pudiera ser del mismo soporte, del agua que se está liberando durante el proceso de tratamiento térmico, y se puede reducir para formar nanopartículas. Bueno, entonces les estaba hablando de esta gráfica, o de esta partícula en función del pH de la solución. Entonces, para obtener partículas muy pequeñas es necesario trabajar a pHs entre 7 y 10. Pero al mismo tiempo, en esta otra gráfica vemos que trabajando a pHs entre 7 y 10, el porcentaje de oro depositado en el soporte, entonces se partió de un porcentaje teórico del 13%, es lo que se debía depositar en el soporte, pero en lugar de depositarse un 13%, se deposita en el mejor de los casos un 3%, y de ahí para abajo. Conforme va aumentando el pH, cada vez va siendo menor la cantidad de oro que se deposita en el soporte.
Entonces, este método, a pesar de que efectivamente genera partículas muy pequeñas, su problema o gran problema es que hay una pérdida importante del oro en la solución. Entonces, ni tenemos todo el oro depositado en el soporte, y además al final tenemos aguas contaminadas con especies de oro. Entonces se pierde un metal que es valioso y además se contamina el agua. Entonces, bueno, nosotros propusimos un método diferente para sintetizar estas nanopartículas de oro, y fue básicamente el sustituir el hidróxido de sodio por una base de retardo. Esa base de retardo es la urea. Entonces aquí está la urea. La urea en presencia de agua y a temperatura superior a 60 grados centígrados se descompone formando OHs en la solución, pero la formación de los OHs no es espontánea, es una formación lenta, y entonces, como ustedes pueden ver, aquí está el tiempo en minutos. Entonces el pH va aumentando de manera muy gradual y homogénea durante la preparación, ¿sí? Entonces, al aumentar de manera muy gradual y homogénea el pH, estamos cumpliendo lo que pide el método de depósito-precipitación, que se haga una basificación gradual y homogénea, de tal manera que el precursor metálico se pueda depositar en la superficie del soporte y no precipite en solución, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver que después descubrimos que hay otra serie de implicaciones al utilizar urea, porque la urea al final resulta que es un reactivo y no solamente un donador de OHs. Entonces, bueno, lo que obtuvimos es que ustedes pueden ver aquí, está aquí el tiempo de depósito. Entonces, como les había dicho, pues se pone en contacto el óxido de titanio, en este caso la solución es el ácido cloráurico y la urea, se ponen en contacto, se agita a 80 grados centígrados para que se esté descomponiendo la urea por un cierto tiempo. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer estudios sistemáticos de cada uno de los parámetros que pudieran tener influencia sobre el tamaño de las partículas en principio. Entonces cambiamos el tiempo de depósito y vimos que conforme se aumenta el tiempo de depósito, aquí está el tamaño de partículas del oro, entonces se ve que disminuye el tamaño de partícula. Si yo todavía aumento esta temperatura, que estaba aquí en 80 grados centígrados, a 90, todavía puedo tener partículas más pequeñas, ¿sí? El hecho de trabajar a 90 grados centígrados es un poco complicado porque sabemos que el agua en la Ciudad de México hierve alrededor de 91, 92 grados, ¿no? Entonces ya casi estamos en el punto de ebullición. Pero el resultado más importante, independientemente de que tenemos partículas muy pequeñas, que también se puede obtener por el método de depósito-precipitación con hidróxido de sodio, es que prácticamente todo el oro que nosotros pusimos en solución se está depositando en la superficie del soporte. Como ustedes pueden ver aquí, teníamos un 8% teórico de oro y se depositó pues hasta 7.9, o sea, más del 99%, ¿no? Entonces, cuando comparamos los resultados obtenidos, a lo mejor si pudiéramos apagar estas luces o causa problemas porque no se van a ver bien las imágenes de microscopía. Las luces de aquí enfrente se pueden apagar. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos dos muestras preparadas exactamente con la misma cantidad de oro teórico y se ve en el primer caso, entonces uno es hidróxido de sodio, otro urea, y entonces vemos en los dos tenemos partículas muy pequeñas, pero la diferencia es que la densidad de partículas aquí en el preparado con urea es